José, tú me dices cuándo ya. No, cuando diga la profe, arrancamos. Sí, Ya, ahí ya está compartiendo. comencemos que ya creo que estamos todos. Ah, listo. Entonces, buenas noches a los compañeros. Buenas noches, profe. Pues, tocó investigar un poquito sobre los tipos de laboratorios según Sí, complejidad. Entonces, pasa, sí. Entonces, tipos, dependencia y complejidad. En dependencia encontramos los dependientes, independientes. Complejidad encontramos baja, media y alta. sí. Dependientes quiere decir que es aquel que desde el punto de vista institucional, patrimonial, administrativo, laboral, técnico, científico, presupuestal y financiero constituye una unidad integral con la institución a la cual pertenece. Dame un Independiente. ejemplo. Bueno, ahí me cogió un poquito por porque no investigué mucho ejemplo. Eh, Dependiente es que hace parte de una institución, es lo que quiere decir. O sea, es- dependiente es como el laboratorio clínico de la clínica Juan N. Corpas. Es dependiente porque hace parte de una institución, digamos, de otra institución. ¿Sí? listo, profe. Muchas gracias. Independiente es aquel que ostenta patrimonio propio e independiente, autonomía administrativa, presupuestal y financiera. Cuenta con cuenta con una dirección, orientación autónoma, prestando su servicio al público en general o a la institución que lo solicita. Entonces, este quiere decir como un ejemplo lo contrario, que es como una institución independiente, o sea que tiene como no depende de otros medios, ¿sí? Exacto, exacto. Es un laboratorio como, digamos, IDIME, ¿sí? Que es un laboratorio independiente que tiene su propio rublo de dinero, que tiene sus propios profesionales, sus equipos y maneja, digamos, toda la parte administrativa, científica y económica de manera independiente. Sigue. Entonces, se me olvidó cómo que dice la palabra. En la complejidad encontramos baja, mediana y alta. Baja, una complejidad baja, entonces se realizan como decir pruebas bajas. No tiene como un ejemplo que, o sea, no hay como tanto, ¿cómo dijera? O Los, sea, no se pueden realizar, los equipos no son tan especializados, los equipos son exacto, muy no, bajos, no son muy tan básicos, perdóname, muy básicos. O sea, se maneja de pronto el microscopio, la centrífuga, se hacen lecturas manuales de algunos laboratorios. Por ejemplo, se hace la prueba de orina, es básica, pero a la vez tiene una parte, digamos, que puede ser compleja si uno hace la lectura de la tira, por ejemplo, en un equipo especializado, pero uno también puede hacer la lectura de la tira de manera visual, ¿sí? Entonces, las pruebas, el laboratorio de baja complejidad es el que maneja pruebas básicas, lo que tú estabas diciendo. Generalmente estos laboratorios se encuentran en los pueblos, en las ciudades pequeñas, porque digamos que no hay equipos especializados por el dinero, porque cuestan mucho, porque la población no lo requiere. O sea, el monto de la población es muy, digamos, hace pruebas solo básicas, no requiere pruebas específicas, esas las remiten. Entonces, los rublos también son menores, entonces por eso se maneja un laboratorio de baja complejidad, digámoslo así. Listo, de mediana, ¿cómo es? y siguen las medianas, mediana.
Entonces ahí se realizan pruebas bajas, medianas, de medianas complejidad. Entonces se realizan todas las anteriores de las que dijo la profe y también otras que ya tienen pues un poquito de más avance. Pues no averigüé cuáles, ahí sí me pido Ahorita disculpas a las los miramos, compañeros. ahorita las miramos. Sí, entonces, y alta, pruebas bajas, ahí se realizan todas las pruebas, entonces se realizan bajas, medianas y altas. Entonces Sí, la alta ya tiene un equipaje ¿qué? sí, los equipos tienen más tecnología, digámoslo así. Es más tecnología. Áreas de laboratorio. Entonces tenemos en áreas de laboratorio, tenemos administrativa, técnicas y servicios generales. Ujú. En administrativas encontramos la dirección, sala de espera y recepción. En técnica encontramos toma de muestra, lavado de material esterilizado, análisis de muestra, cuarto de reactivos. En servicios generales encontramos servicios sanitarios, cuarto de ropa, ahí qué pena en la ortografía, escribí mal, aseo y basuras. Y, profe, hasta ahí llegó la diapositiva porque no averigüé más, no me No, pero alcanzó ahí más. está lo básico, listo, bueno. Entonces, Bueno, dependiendo de las áreas, pues ahí se realiza, hay diferentes tipos de muestra que se toman. Ahí tenemos que hematología, coagulación, sí, inmunológicas, endocrinológicas. Endocrinología. endocrinológicas, Ujú. microbiología, química clínica, Sí, coprología, sí. orina, y ya, profe. Pues ahí les debo la explicación de cada una. Bueno, mañana, bueno, bueno, por lo menos investiga, te tomaste, yo sé que muchos tenemos que trabajar en otras partes, que tenemos que hacer otras actividades, pero sí es importante que retomemos un poquito, si es que ahí tú leíste un poquito y aprendiste algo hoy, ¿cierto? Entonces, Claro, profe. es bueno hacer una tarea diaria, independientemente de todas las tareas que hacemos día a día. Algunos debemos ser, de pronto somos papás, algunos trabajamos, otros hacemos otras actividades, de pronto ejercicio, hacemos muchas cosas, entonces también hay que dedicarle tiempito a buscar estas, digamos, áreas del conocimiento para que nos contextualicemos con los temas que vamos a ver cada día, ¿cierto? Bueno, como mañana tenemos como tres, digamos que tres temas y son arduos porque se están manejando ahorita demasiado. Vamos a presentar tres personas, así una presentación también corta de tres personas con los tres temas de mañana, ¿sí? Los temas de mañana ya saben cuáles son. Bioseguridad, elementos de protección personal y manejo de residuos. Entonces mañana lo van a hacer tres personas. Así como el de José, corto, contundente y pues hacen una presentación pequeña. Entonces, ¿quién se bota el ruedo? ¿Quién quiere? Yo, profe. Yo también, profe. Listo. ¿Y yo? ¿Quién más? ¿Quién dijo? ¿Alejandra? Sí. Dayana y Alejandra. Listo. Entonces ustedes eligen cuál, ¿sí? O sea, ustedes miran cuál cada uno. Ustedes ahí hablan entre ustedes. ¿Listo? Para Sí, mañana. señora. Vale. Entonces les voy a compartir la presentación, ¿sí?
Yo les traje, pues digamos, los niveles de complejidad son los que José refirió, y también les traje, digamos, como algunos elementos del laboratorio clínico. Profe, qué pena que si deja ingresar a Divian. Yo ya la había visto en sala, ¿no? Espérate. ¿Ya? ¿Ya está ingresando? Listo. Divian, hola. ¿Me escuchas? Listo, entonces vamos a mirar el tema de hoy. No sé por qué me puso en espera. Ahí. No, ella no pudo ingresar a la sala, ¿cierto? Sí, profe, ya está ahí. Lo que pasa es que de pronto no le funciona el micrófono. Lady, ¿ya estás? ¿Listo? Bueno, empecemos entonces. Ustedes están viendo la imagen, ¿cierto? No ha cargado. Sí, está como lento esto. Listo. ¿Ya lo están visualizando? Sí, señora. Vale. Ven que a mí no me quiere cambiar el... Listo. Entonces, como decía José, bueno, los niveles de complejidad dependen de los equipos, del personal que los manipula, de las áreas, del dinero, de muchas cosas depende. Entonces, los niveles de complejidad están en baja complejidad, que es aquel que cuenta con profesionales en bacteriología y con tecnología que le permite realizar pruebas de laboratorio que incluyen diagnósticos a los problemas básicos de la salud. Digamos también con pruebas de referencia y contrarreferencia para la población. ¿Qué quiere decir esto? Son exámenes básicos, como cuadro hemático. El cuadro hemático se puede realizar de dos maneras. Hay cuadro hemático manual y hay cuadro hemático especializado o automatizado se llama. El cuadro hemático manual lo leemos con el microscopio, ¿sí? Y el cuadro hemático especializado o automatizado se lee en un equipo, o sea, se coloca la muestra y ya la muestra te da todos los parámetros eritrocitarios, ¿sí? Los glóbulos rojos, blancos, las plaquetas, y te da los valores de referencia y te bota todo. Sino que estos equipos son más costosos, ¿no? Obviamente son de mayor complejidad, son más exactos, pero son más costosos. También se puede hacer el grupo sanguíneo, el RH. El RH se hace como por prueba de coagulación, o sea, tú miras en una lámina, se monta el grupo sanguíneo y tú lo miras de manera visual, o sea, tú lo lees de manera de coagulación, es decir, que forma unos grumos y esos grumos tú los lees dependiendo de un estándar. También se hace colesterol, glucosa, que son pruebas básicas. También hay equipos especializados y equipos básicos.
Los equipos especializados de química clínica cuestan millones, o sea, son de 80, 100 millones, 70 millones de pesos. Los equipos básicos como el espectrofotómetro es un equipo básico para leer química clínica. Ese equipo se puede leer por colorimetría y es un equipo básico que vale más o menos 8 o 7 millones. ¿Sí? Entonces, dependiendo, digamos, el laboratorio, está el equipo. Las baciloscopias también se leen con el microscopio, entonces también son, digamos, de primer o de nivel 1 de baja complejidad. La coloración de Gram, que también se le monta a los frotis de sangre periférica, a los flujos vaginales. A varias muestras de laboratorio se le hace coloración de Gram. Coloración de Gram, de Sil-Nielsen, hay varias coloraciones. La coloración de Gram es para glóbulos rojos. Hay otros tipos de coloraciones para otro tipo de muestras que más adelante yo les voy diciendo. El coprológico también se lee en un laboratorio de baja complejidad porque es montar una muestra también sobre una lámina y esa lámina se coloca en el microscopio y de ahí se lee la muestra. El factor reumatoideo y digamos, algunas pruebas rápidas también de inmunología se leen en el laboratorio de baja complejidad, porque son solo, digamos, colocar un reactivo y que haga una reacción con la muestra y se lee de manera visual, o sea, se visualiza la muestra según la aglutinación que haga. Existe también el nivel de complejidad medio, que era el que José decía, que ya es un nivel de complejidad donde pueden haber equipos de laboratorio semi especializados, que cuantifican algunas cosas, pero hay otras que hay que hacerlas manuales. Entonces es aquel que cuenta con profesionales del área de la salud con especialización en laboratorio clínico y con tecnología y áreas que permiten realizar exámenes de baja y media complejidad para apoyar el diagnóstico de los problemas en salud y la referencia y contrarreferencia de la población usuaria. Aquí ya se hacen unas pruebas más, digamos, más específicas y más, que de pronto requieren un poquito más de equipos y reactivos. Entonces está el fibrinógeno, las pruebas de coagulación, la albúmina, amilasa, fosfatasa. Estas pruebas requieren unos reactivos que son un poquito más costosos. Sí, acá ya no es tanto como equipos, sino los reactivos. Ya no son los reactivos básicos, sino los reactivos más costosos. El antibiograma, el urocultivo y el coprocultivo. El urocultivo generalmente se lee, uno compra una placa donde hace un cultivo de bacterias y uno ve el crecimiento bacteriano, pero entonces ya son más costosos esos reactivos. También se pueden leer muestras de antígeno anticuerpo. Esas muestras de antígeno anticuerpo son inmunológicas, entonces puede ser el antígeno de superficie para hepatitis B, las pruebas de Coombs, puede ser un ELISA para VIH. El ELISA para VIH lo que hace es leer, o sea, tú tienes en la placa unos anticuerpos y ellos capturan el antígeno de la muestra. Entonces, cuando cambia de color, es porque esa muestra hace reacción el antígeno con el anticuerpo y existe el antígeno en la muestra, entonces es positiva, pero eso es un poquito más complejo. Entonces, esos niveles de complejidad son mayores. ¿Listo? Mediana complejidad. Y la alta complejidad, entonces, es aquel que cuenta con Profe, qué pena, un momentico, ¿la puede volver? Qué pena. Sí, claro que sí. ¿Alguna pregunta? Ahí vamos bien, ¿cierto? Profe, ese examen de tinción grande, ¿qué es? El gran de tinción es un examen, digamos, básico en el laboratorio. Existen unos reactivos que se llaman reactivos de Gram, ¿sí? Esos reactivos son como de colores fucsia, ¿sí? Son colores como son de colores como fuertes, ¿sí? Entonces lo que tú haces es montar un frotis de sangre periférica, o sea, es decir, en una placa extiendes una gota de sangre. Y esa gota de sangre, al extenderla, queda como una muestra de sangre, pero
uniforme en la placa. Cuando esa placa se seca, se le hace una coloración. ¿Mm? Y ya que me preguntaste, te voy a dejar eso de tarea. Mañana vas a traer la coloración de grano. Son 3 colorantes que se agregan en unos tiempos determinados. Eso es facilísimo, pero ya que lo trajiste a colación, porque pues a veces en estas clases sería súper chévere que pudiéramos verlo todo y hacerlo como de manera, ahorita no lo podemos hacer, pero de manera práctica, pero lo vas a traer, vamos a traer como de manera gráfica cómo se hace, ¿sí? Eso te demora 5 minutos, porque eso no se demora nomás. Y es una coloración que para tú poder leer los glóbulos rojos, las plaquetas, puedes leer encontrar algunos parásitos, o sea, es como una lectura de la sangre, pero en un frotis, ¿sí? Entonces, mañana te voy a dejar 5 minuticos para que me digas cómo se hace la coloración de grano. ¿Listo? Bueno, Listo, entonces, profe. ya les puedo pasar la hoja, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, el nivel de complejidad de alta complejidad es aquel que cuenta con profesionales de la salud especializados en laboratorio clínico, al igual que el anterior, y tiene una tecnología un poco más avanzada. Las áreas requieren para realizar, digamos, se realizan exámenes de baja, mediana y alta complejidad porque hay unos de baja complejidad que no se pueden dejar, a pesar de que el laboratorio sea de alto nivel. Y son dirigidos a apoyar el diagnóstico de los problemas en salud también de referencia y contrarreferencia y deben estar en capacidad de apoyar la vigilancia epidemiológica de la población. O sea, aquí ya se hacen muestras más específicas. Ustedes se han escuchado que hay una prueba rápida ahorita de COVID y hay una prueba, digamos que es con una técnica de genética, ¿sí? Que encuentra el anticuerpo. Esa prueba especializada solo la está haciendo algunos laboratorios porque es muy costosa y requiere unos equipos especializados, ¿sí? Más costosos. Entonces, la prueba rápida de COVID la podría hacer en un laboratorio de primer nivel, de bajo nivel. Mientras que la prueba específica para COVID, esa prueba solo la hacen algunos laboratorios, incluyendo el del Instituto Nacional de Salud, porque ya tiene, digamos, una capacidad para realizar la prueba más amplia. Ellos que detectan el ADN o el DNA del virus, de la bacteria, del parásito, de lo que se quiera encontrar. O sea, ya es una prueba muy especializada. Mientras que la prueba rápida solo puede tener falsos positivos porque solo detecta como, digamos, puede detectar un coronavirus que no necesariamente sea el COVID. ¿Sí? Entonces puede generar un falso positivo. Entonces, bueno, entonces aquí vemos que el cuadro hemático automatizado especializado se realiza en este tipo de laboratorio. Los factores de coagulación también se realizan en este laboratorio porque ya son como más específicos. El cloro en orina, el suero líquido amniótico, algunos cultivos que son especializados para investigación, la identificación de hongos, de levaduras, por medio de técnicas más avanzadas, o sea, de técnicas genéticas, que ya no hacen reacción antígeno-anticuerpos, sino que ya encuentran, ya buscan es la composición genética del microorganismo. La electroforesis de proteínas, es decir, que ya en una muestra no encuentran una proteína, sino hacen un recorrido de proteínas, de todas las proteínas que tiene la muestra. Entonces ya es más especializado. Entonces acá vamos a ver las áreas y les voy a mostrar como algunos equipos que son importantes que los conozcan. Entonces, el área de hematología es el área del laboratorio clínico donde se estudian todos los tejidos de la sangre. Los tejidos hematopoyéticos y como médula ósea, ganglios linfáticos, el vaso, entre otros. En estas áreas, el hemograma o el cuadro hemático, que también se llama hemograma, es una de las pruebas que más se solicita en el laboratorio clínico.
y es una de las que más aporta, digamos, en cuanto a alguna patología para ser evaluada para el paciente. Y digamos que los parámetros, estudia los parámetros eritrocitarios, la hemoglobina, el hematocrito, los glóbulos blancos, los rojos, las plaquetas, todos los componentes de la sangre. Los estudia el área de hematología. Entonces, como les decía en la clase anterior, cada área está marcada y en cada área se hacen unas pruebas, ¿sí? Es como un orden que se lleva. Entonces, en el área de hematología se hace el hemograma y el hematocrito, la hemoglobina, se leen las plaquetas. Las plaquetas se pueden leer de manera automatizada, pero también se pueden leer de manera manual. En esa coloración de grano que estabas hablando, se pueden ver las plaquetas. Entonces uno las puede cuantificar de manera manual, también de manera automática. Bueno, vamos a mirar acá el área de coagulación de la sangre. En esta área se procesan pruebas de rutina, como tiempos de trombina, tiempos parciales de protrombina. Estos tiempos, digamos, son como los tiempos que se demora la sangre en hacer el proceso de coagulación, fibrinógeno, y algunas pruebas especiales como factores de coagulación, proteína C reactiva. La proteína C reactiva se utiliza sobre todo en los procesos inflamatorios, se detecta esta proteína. Entonces, digamos que los procesos de coagulación van acompañados un poquito del área de hematología. Van como junticos. Sino que acá ya son como otros componentes de la sangre, los factores de coagulación de la sangre. Listo. Vamos a mirar inmunología. La inmunología es una de las ramas amplias de la biología y de las ciencias biomédicas que se ocupa del estudio inmunológico, del sistema inmunológico, ¿sí? Como enfermedades autoinmunes, hipersensibilidades, inmunodeficiencias, entre otras, y sus características físicas, químicas y fisiológicas. Dentro de las pruebas más comunes que se realizan en esta área de inmunología, se pueden encontrar los antígenos IgM y IgG para toxoplasmosis, los anticuerpos para rubeola. También se pueden hacer las pruebas de VIH, las que les decía que era el ELISA. El ELISA es una prueba que se realiza antígeno-anticuerpo por medio de una fluorescencia. Entonces, yo tengo una placa, como digamos una placa donde hay pegados varios anticuerpos y esa placa la venden, ¿sí? Es un reactivo. Y yo le coloco unas goticas de sangre que supuestamente es donde está el antígeno, o sea, el parásito, la bacteria o el virus. Cuando ellos hacen reacción, muestran un color. Y ese color quiere decir que, dependiendo de la intensidad del color, se encuentra el virus dentro de nuestra sangre. Entonces, esas son las pruebas que se realizan ahí: citomegalovirus, la varicela, la cuantificación de hepatitis A, B y C, y algunas pruebas inmunológicas específicas, como los anticuerpos antinucleares, las ANAs, las ENAs y el DNA. Entonces, esa es el área de inmunología. El área de inmunología ya es como un área que no necesariamente a veces se encuentra en un laboratorio de baja complejidad. Esta ya es como de una segunda complejidad porque ya maneja unos reactivos más costosos. Entonces, ese es el área de inmunología. Les dejo un momentico para que revisen. Preguntas, dudas. Bien, hasta ahí vamos bien. Listo. El área de endocrinología. ¿Listo? La que decía José, que era la de endocrinología. Esa área se especializa y se encarga del estudio de la función normal, la anatomía y los desórdenes producidos por algunas glándulas endocrinas.
que vierten sus productos en la circulación sanguínea. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, de rutina, o las que más se realizan es el T3, el T3 libre, el T4, el T4 libre, que son las que nos evalúan la función de la tiroides, y son como pruebas, digamos, que son semi especializadas, que no se hacen en un laboratorio de bajo nivel, ya se hacen en un laboratorio de segundo nivel o de mediana complejidad. La testosterona, la TSH, la hormona de la gonadotropina coriónica, esa HCG es la hormona de la gonadotropina coriónica, la que se detecta cuando uno está en embarazo. Esa prueba también puede ser cualitativa o cuantitativa. ¿Qué quiere decir cualitativa? Que se puede hacer en un laboratorio de primer nivel como una prueba rápida, como no se la puede hacer hasta en la casa, ¿sí? Que es una prueba rápida donde nos dan una placa donde está pegado el anticuerpo y ella detecta la hormona de la gonadotropina. Entonces, por eso es que cambia de color. Detecta la gonadotropina en la sangre, quiere decir que estamos, en ese momento estamos embarazadas, porque la gonadotropina solo se eleva cuando una mujer está en embarazo. Pero no nos muestra un valor, mientras que la gonadotropina coriónica cuantificada es la que nos muestra más o menos el momento o el tiempo de embarazo que tenemos. Esa es una prueba ya más especializada. Hay otra, la progesterona, también las pruebas especializadas como marcadores tumorales, ya sea para antígeno prostático. Hay muchas pruebas que se hacen en esos laboratorios, pero ya las pruebas de endocrinología no se manejan en un primer nivel, ni en un nivel de baja complejidad. Estas pruebas ya se hacen en laboratorios especializados que tienen equipos, digamos, más automatizados para las pruebas. Entonces, estas pruebas en un primer nivel nunca se hacen. ¿Se las dejo un momentico? Si tienen dudas, preguntas. ¿Listo? Igual las presentaciones, no les prometo que las presentaciones las suba tan pronto porque ando muy ocupada ahorita en el trabajo, pero yo creería que por ahí entre jueves y viernes, si no es antesitos del sábado, les subo todas las presentaciones de la semana, ¿sí? Para que las revisen. Bueno, vamos a hablar entonces de microbiología. La microbiología es la ciencia que estudia los microorganismos, ¿sí? Ya sea procariotas como las bacterias y los eucariotas como los hongos y los parásitos. Y su implicación en la salud de las personas, ¿cierto? Esta sirve de gran utilidad para el diagnóstico de enfermedades infecciosas. Y su validez como herramienta diagnóstica se basa en la toma de muestra, aislamiento de los microorganismos causantes o asociados a infecciones, identificación por su morfología, metabolismo químico, además de la correcta interpretación de los resultados por parte del personal médico, ¿no? Entonces acá ya podemos hacer, en microbiología lo que se hace son cultivos, como les muestra la plaquita de arriba. Tenemos un agar en una placa, y ahí se hace como una extensión de una bacteria para ver cómo crece y qué características de esa bacteria crece. Acuérdense que las bacterias tienen unos nombres y tienen unas familias, entonces ahí crecen dependiendo la bacteria que se encuentre en la muestra. El aislamiento de muestras de microorganismos causantes y asociados a infecciones, además de una correcta interpretación de los resultados por parte del personal médico. Esta área se cultiva en líquidos corporales como orina, líquido cefalorraquídeo, secreciones uretrales, secreciones oculares, secreciones ópticas, secreciones purulentas, también cultivos de flujos. O sea, todo eso se monta en microbiología, pero por medio de un cultivo. Entonces,
esa plaquita se mete a una temperatura en una maquinita y ella crece. Sí, a temperatura, generalmente la temperatura es cálida, es una temperatura donde la bacteria crece y después se mete, digamos, en una partecita, se llama una colonia. Cada puntico de los que ustedes ven ahí se llama colonias. Esa colonia se toma una muestrica, se diluye y se mete en un aparatico y él nos dice qué bacteria es. Entonces, eso es, digamos que, como la microbiología, el estudio de las bacterias, la tipificación bacteriana, viral o de parásitos. ¿Mm? ¿Listo? ¿Se las devuelvo? ¿O ahí vamos bien? Bueno, el coprológico o coprología. ¿Mm? En esta área se realizan técnicas complementarias que permiten mostrar la presencia de diferentes formas evolutivas de los parásitos, ¿sí? Existen esporas, trofozoitos, existen quistes, huevos, larvas. Y con el coprológico lo que revisamos es qué bacteria, qué parásito es. También podemos mirar en un coprológico las bacterias, también lo podemos hacer. Y miramos y damos, digamos, un concepto del tipo de bacteria que es. Cuando estemos en parasitología vamos a mirar algunas bacterias, algunos parásitos, perdón, que son generalmente, que se encuentran unos en tierra caliente, otros en tierra fría, dependiendo de las condiciones como de hábitat de las personas. Esto se observa por medio de se hace una observación directa, macroscópica y microscópica, por medio se hace una tinción como con una coloración y se monta en microscopio. Se puede ver en el microscopio los parásitos. También se le pueden hacer análisis químicos y análisis bacteriológicos, o sea, detectar sangre, orina, detectar azúcar. Todo esto se puede detectar en el coprológico, dependiendo para lo que el médico lo requiera, ¿sí? Entonces, ese es el coprológico. Aquí hay una entamoeba histolítica. En esa plaquita donde ustedes ven, esa que está ahí adentro en ese circulito es una entamoeba histolítica. Así que tiene como núcleos dentro. Listo. Que se trabó este cosito. Listo. El uroanálisis. Bueno, aquí se me fue sin una I. El uroanálisis. El uroanálisis. Entonces, bueno, se puede llamar uroanálisis o urianálisis, análisis de orina, parcial de orina, lo llaman algunos médicos, o sea, es lo mismo, ¿no? Para que lo tengan contextualizado cuando ustedes de pronto trabajen en un hospital y el médico le diga, ay, necesito un análisis o necesito que tome un parcial de orina. Todo eso es lo mismo. Entonces, esto describe un perfil o un grupo de pruebas tamiz con una capacidad para detectar enfermedades renales, del tracto urinario, generalmente del tracto urinario. Y evalúa la función a veces renal. Desde el punto de vista de los procedimientos médicos, la orina se ha descrito como una biopsia líquida obtenida de forma indolora y para muchos es una herramienta diagnóstica no invasiva
pues, que da muchos parámetros al médico. En esa laminita que están viendo ahí, hay un oxalato de calcio, ¿m? Que se puede ver en un fresco de orina, o sea, en un montaje de orina, se ve esto. Y también esas pequeñitas por ahí que son como rayitas, son bacterias. ¿M? Entonces, bueno, sigamos con... No les dejé un momentico ahí el uroanálisis. En la orina se pueden ver los oxalatos de calcio, se pueden ver bacterias, se pueden ver hongos también, levaduras. Dependiendo, digamos, la cantidad que se vean, nos indica si está presente o no una infección, ya sea bacteriana o una infección por hongos, ¿sí? La orina se debe leer, debe tomarse de una manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta? Hacerse un lavado genital para tomar la muestra de orina, porque se puede contaminar con flujo vaginal y pues no sería una lectura correcta de la orina. Entonces, tiene unas condiciones, digamos, para la toma de la muestra, el uroanálisis. Entonces, el paciente tiene que llevar la orina, preferiblemente la de la mañana porque es la más concentrada y donde se encuentra mayor cantidad de bacterias. Y además con unas condiciones digamos, de limpieza en cuanto a la toma de la muestra. Entonces se tiene que hacer un baño antes para tomar la muestra. ¿Mm? Bueno, en cuanto a química clínica, la química clínica utiliza procesos para la medición de componentes químicos en la sangre y pues también en la orina. ¿Mm? La orina también tiene la parte visual, que les decía el microscopio, pero la orina también tiene una parte química. En la orina podemos encontrar urobilinógeno, podemos encontrar glucosa, proteínas. Obviamente encontrar esto en la orina no es normal, si es un paciente que está presentando alguna patología. Entonces, digamos que una parte de la orina es una parte de la orina es la lectura química y otra parte de la orina es la lectura del fresco. Se dice el fresco cuando se lee en el microscopio lo de las bacterias. Entonces, digamos que esa parte también es parte de química clínica. Existen pruebas para realizar todos los componentes químicos que se encuentran en fluidos, como realizar pruebas para colesterol. Hay el perfil lipídico, está colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, que es todos los colesteroles, ¿no? Ese es, digamos, el perfil lipídico. Ahí les coloqué solo colesterol y triglicéridos, pero son varios exámenes que se realizan. La glucosa para mirar el azúcar en sangre de los pacientes. La fosfatasa alcalina y ácida y alcalina. Esto evalúa, digamos, la función hepática. Entonces, también se realiza pruebas químicas. Ahí lo que encuentran son proteínas, o sea, ahí se hace la lectura de proteínas. Ya no es antígeno ni anticuerpo ni nada, sino la química busca proteínas o sustancias en la sangre. Las pruebas de función renal también se realizan ahí, como el nitrógeno ureico, la creatinina, la depuración de creatinina, las pruebas de función hepática, las bilirrubinas, las transaminasas como la ST y la GTO o la GGT, la electroforesis de proteínas, entre otras. La química clínica tiene muchos, digamos, parámetros y se realizan muchos tipos de muestras en química clínica. Ahí también existen los laboratorios de baja complejidad y de mediana y alta complejidad. En química clínica básica de primer nivel se pueden leer colesteroles, glucosas, triglicéridos, de pronto BUN y creatinina, ¿sí? Pero ya las pruebas más especializadas no se pueden leer en un primer nivel, porque los equipos no se leen por colorimetría, sino con otras técnicas, entonces son equipos más especializados. Entonces, en la química clínica también se puede hacer de primer nivel y de niveles de complejidad más altos. Bueno,
Vamos a hablar un poquito de los equipos acá, para que nos vayamos como familiarizando qué hay en cada área, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar cuando lleguemos a un laboratorio si vamos a ser auxiliares en un laboratorio? O así no seamos auxiliares en un laboratorio y seamos enfermeros de un centro hospitalario, también pues ya sabemos qué está haciendo allá la técnico del laboratorio, la bacterióloga. Entonces, las áreas de hematología, coagulación, serología, inmunología, química, todas esas áreas que habíamos hablado ahorita, tienes digamos, unos equipos, unos implementos que son necesarios. Estos los tienen todas las áreas deben de tener estos equipos, pero ya cuando uno está en cada área, ya los equipos, digamos, ya de trabajo de las muestras son diferentes. Entonces, la silla para leer la muestra, porque generalmente los equipos son de mesa y los equipos se montan en una mesa y uno tiene que estar, generalmente está sentado, haciendo la lectura de las muestras. Soportes de bolsas de residuos, porque en cada área hay residuos biológicos. Entonces, en cada área debe haber como un dispensador, una caneca de basura. En el laboratorio casi todas las canecas son rojas. Solo en la parte administrativa existen canecas de otros colores, pero lo que es para eliminar muestras y todo eso son rojas. Porque son pues, residuos peligrosos, biológicos, infecciosos. Los muebles para guardar los materiales, entonces tiene que haber como un sitio donde es guardada de material, donde se guardan los líquidos, los instrumentos, las cosas que están estériles, los reactivos que no requieren refrigeración. Esos reactivos se guardan en esos sitios. Las mesas de trabajo, generalmente, digamos mesas de trabajo porque todo el laboratorio tiene mesas, porque todos los equipos son de mesa. Sí, y ya sea que tengan un respaldo, es decir, todas las áreas del laboratorio tienen que ser se deben tener que limpiar, entonces se tienen que ser lavables, tienen que ser en material lavable. Y las mesones también. Los mesones ya no utilizan tanto la baldosa, pero utilizan como acero inoxidable, otros materiales que también son de fácil lavado y que no acumulan polvo ni bacterias. Entonces, digamos que todas las áreas tienen esta parte como inmobiliaria. Y ya la parte de equipos y de tecnología para cada actividad, se las voy a mostrar así como para que las vayan conociendo. Entonces, aquí dice agitador electrónico, gradilla, refrigerador con termómetro, equipo para hematología, agitador de pipetas, cámara de Neubauer, centrífuga de mesa, centrífugas para micromatocrito, coagulómetros y contador de células. Hay muchos equipos en el laboratorio, ¿no? Pero pues ahí vamos a verlos como los más elementales que se requieren para montar las muestras. También el microscopio binocular, pipetas, ya sea de vidrio o de plástico, equipos para química sanguínea, ¿sí? También baños serológicos o baños de agua, el espectrofotómetro, que es el que hace la lectura de la química clínica, los marcadores de intervalos de tiempo, que son como relojes que nos muestran los tiempos que nos demoramos haciendo cada proceso, las pipetas y ya sea pipetas normales, volumétricas, hay diferentes tipos de pipetas. Entonces aquí vamos a ver un agitador electrónico o eléctrico. Entonces, el agitador eléctrico, o bueno, ese se llama también agitador de Mazzini, se llama así. Es un agitador o mezclador que utiliza los laboratorios de química y biología para mezclar líquidos o preparar disolventes o suspensiones y utiliza unos tiempos, ¿sí? Entonces ahí se monta una placa
y sobre esa placa se monta una muestra, la cual ella le hace como lo va rotando, hace una rotación en círculo. Esa plaquita que está ahí encima plateada hace una rotación como en círculo con unas revoluciones específicas y lo que hace es mezclar los reactivos con una muestra para mirar, digamos, aglutinación. Entonces se hacen como grumitos, dependiendo de la muestra, dependiendo del reactivo. Si el grumo es muy grande, quiere decir que hay mucha, digamos, reacción de una sustancia con la otra y es una muestra muy positiva, digámoslo así. Cuando no se forman esas aglutinaciones, puede que no se encuentre lo que estamos buscando en la muestra, no se encuentre en esa sustancia. Entonces, ese es un agitador de Mazzini, para que lo conozcan. Ahí se hacen como las pruebas serológicas, una serología, una prueba de sífilis. Entonces, ahí lo que se monta es un reactivo y el suero, y si el suero se pega a ese reactivo, quiere decir hace una aglutinación, es positivo. Entonces, ese es como una manera de ayudarnos en el laboratorio a mezclar, como un mezclador. Ya vemos acá las gradillas. Las gradillas son, digamos que, súper importantes en el laboratorio para mantener las sustancias y, pues, digamos que para mantener los tubos de ensayo sobre un lugar que no se derramen, que no sufran derrames ni nada. Entonces es una herramienta que forma parte del material de laboratorio y es utilizada para sostener o mantener gran cantidad de tubos de ensayo. También cuando uno va a guardar muestras en la nevera, las guardan esas gradillas. Generalmente deberían ser de plástico. Antes eran de metal, pero el metal se oxida y es corrosivo, entonces cada día pues hay diferentes técnicas, diferentes gradillas. Hay unas que tienen tapa, hay otras que son pequeñitas para unos tubos pequeñitos. Estos son tubos grandes, hay unos que son muy pequeñitos para para guardar una cantidad muy pequeña de muestra. Entonces esas son las gradillas. Encontramos también el refrigerador con termómetro para control de temperatura. Entonces, digamos que todos los refrigeradores, todas, digámoslo así, como neveras que se encuentran en el laboratorio, deben tener un termómetro para controlar la temperatura. ¿Por qué se debe controlar la temperatura? Porque todos los reactivos que se manejan en el laboratorio, digamos que tienen que tener una cierta temperatura que dice en el manual, en el injerto, en la técnica, refiere a una temperatura determinada. Si yo lo cambio de temperatura, el reactivo se me va a dañar y me puede dar un falso positivo. Entonces es súper importante revisar la temperatura. La temperatura se debe leer todos los días, en la mañana y en la tarde. Si esa temperatura cambia por algún motivo, se tiene que hacer, digamos, un control de calidad del equipo y revisar por qué esa temperatura cambió, porque puede dañarnos los reactivos y también las muestras. Listo, acá están los equipos para lectura de cuadro hemático y de coagulación. Estos equipos, los que yo les decía, son semi-automatizados o automatizados. Entonces yo le pongo un tubito de sangre y él succiona con una pipetica, automáticamente succiona la muestra, la ingresa al equipo, el equipo hace una lectura y nos muestra una tirilla con una lectura. Entonces digamos que nos da todo. Ese equipo ya nos hace completamente el cuadro hemático. Entonces es un analizador hematológico y este aparato permite efectuar una lectura o lectura completa de un cuadro hemático. Hace un análisis cualitativo y cuantitativo de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos, de las plaquetas, de todas las células eritrocitarias, de todas las células sanguíneas.
Este equipo se encuentra en un laboratorio de mayor complejidad, ya sea de media o de alta. Nunca se encuentra en un laboratorio de baja. Es muy extraño que se encuentre un equipo automatizado en un laboratorio de baja complejidad. Las pipetas. Entonces, ¿para qué sirven las pipetas? Las pipetas succionan la muestra o el suero que vamos a tomar para, digamos, en unos volúmenes, unas alícuotas, se llama eso, unos volúmenes muy pequeños, para tener más precisión con relación a la toma de la muestra y al montaje de la muestra. ¿Sí? Entonces, esto maneja unos volúmenes en landas. Landas es como o sea, una cantidad muy microscópica, muy pequeñita. Y con eso ya sabemos, digamos, toda la química y toda la inmunología de un paciente. Entonces, cuando esas pipetas son así, ustedes las ven que tienen muchas partecitas, es porque toman de varias muestras al tiempo. O sea, se montan 8 pacientes al tiempo la muestra. Entonces se toman muestras de 8 personas y por eso tiene 8 chupitas, entonces, o 10. Y hay también de una, solo una, que solo pipetean una muestra. Eso depende para lo que lo necesitemos. Entonces esas son las pipetas. Somos como unos succionadores que toman un poquito, una alícuota de muestra para la lectura en el laboratorio, para hacer la reacción o para montar, para hacerla reaccionar con los reactivos. Esas son las pipetas. ¿Hasta ahora han entendido para qué sirve cada equipo? ¿Todo bien? Bueno, la cámara de Neubauer. Esta cámara es para hacer una lectura de los glóbulos blancos o de las, bueno, también se utiliza a veces para cultivos, para células, y es más de baja complejidad o de mediana. En esa camarita se pone al microscopio y se hace lectura de algunas células eritrocitarias. Entonces se hace como se cuenta. Entonces se cuenta en cuántas celulitas hay ahí dentro de la cámara. La cámara tiene como unos cuadros milimétricos que vemos ahí abajo, y ahí se extiende con un líquido, o sea, se hace una mezcla de un líquido con la sangre y nos muestra todas las celulitas, digamos ahí en esa lámina, pues son microscópicas, y nos muestra la cantidad. Hacemos como una valoración ahí, como una fórmula para contar. Entonces es un instrumento utilizado en la medicina y la biología para realizar el recuento de esporas de células en un medio líquido, que puede ser un cultivo celular, sangre, orina, líquido cefalorraquídeo o líquido sinovial. Entonces, cuando no tenemos el equipo automatizado, la lectura de los glóbulos blancos se hace en esa plaquita. Es un poquito más tedioso, es más largo el proceso, pero digamos, es un proceso más exacto en cuanto a contar los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Entonces, para eso sirve esa cámara de Neubauer, para contar las células. La centrífuga, o la centrífuga de mesa. Entonces, esta centrífuga se encuentra en todos los laboratorios, ya sea de bajo nivel, de alto, de medio, siempre hay una centrífuga. La centrífuga es una máquina que pone en rotación una muestra, o sea, ahí se colocan todos los tubos de sangre total que se quieren separar la muestra, se quieren separar unas sustancias de otras. Y lo que él hace es acelerar la decantación o sedimentación de sus componentes. Generalmente queda una parte sólida abajo y la parte más líquida en la parte de arriba. Entonces los glóbulos rojos
que tienen una densidad mayor quedan abajo, quedan en la parte de abajo. O sea, se decantan, quedan. Y las proteínas que tenemos en la sangre y todo el suero queda en la parte como de sobrenadante, la parte de encima. Entonces, esa es como la función de la centrífuga, separar los componentes de la sangre. Y hay diferentes centrífugas, dependiendo para lo que queramos la centrífuga. Estas manejan unas revoluciones por minuto y nos separan los componentes de la sangre. Se me pasó la diapositiva. Bueno, entonces este es el contador o la centrífuga para micromatroquito. Esta centrífuga lo que hace, si en la parte superior hay unos tubitos que se llaman microhematocritos. Esos tubitos, o sí, son unos tubitos pequeños, se llenan con sangre y se colocan en esa centrífuga. Ya no son centrífugas para separar sangre, sino son unas centrífugas para separar unas partes más pequeñas de la sangre. Y sirve para suministrar lecturas cuantitativas precisas del hematocrito en muestras de sangre en unos tiempos de centrifugación exactos. Entonces, esa maquinita generalmente está en un laboratorio de bajo nivel. Los laboratorios ya de niveles más elevados, más complejos, ya no la utilizan tanto porque ahora hacen la lectura por medio de una máquina más mecánica y más especializada. Pero ellos, cuando tenemos un laboratorio de bajo nivel, nos ayudan para determinar la concentración de sangre en el cuerpo, el hematocrito, y para mirarla también la concentración de hemoglobina. Entonces ahí podemos hacer la lectura de hematocrito, hemoglobina. Cuando estamos en un laboratorio lejos, por allá en un pueblito, y necesitamos saber si un paciente está tiene una anemia o tiene los glóbulos rojos no tienen, digamos, la composición o la cantidad de sangre total que se debe tener en el cuerpo, entonces ellos nos hacen una lectura para saber si el paciente tiene anemia por medio de la lectura de la hemoglobina. Entonces, como una lectura rápida, eso se demora 60 segundos la lectura. Ya, me la muestra en un minutico. Bueno, aquí vemos un contador de células. ¿Se acuerdan que yo les dije que la cámara de Neubauer contaba células y que el Gram también mostraba células? El Gram mostraba los glóbulos rojos, algunas plaquetas. Entonces, este equipito también se utiliza en un primer nivel para contar. Entonces, digamos que es como un pianito. Entonces, cada teclita nos cuenta, con esa teclita nosotros vamos visualizando la célula, dependiendo de la morfología, y decimos, no, esto es un eosinófilo, no, esto es un neutrófilo. Entonces, lo demarcamos, él tiene una plaquita arriba donde tiene la forma de la célula, y lo que vamos viendo lo vamos contando. Entonces sacamos un valor total de las células. Es un aparato utilizado para contar y medir el tamaño de partículas en solución. Se utiliza principalmente para contar células sanguíneas y como un contador hematológico. Pero también se puede utilizar para contar bacterias, células procariotas, virus, o sea, lo que tengamos que contar nos sirve para contar. Es como un pianito. El analizador de coagulación. Este es, digamos, un aparato que nos permite medir la capacidad de solidificación de la sangre. Cuando los procesos de coagulación, entonces, pero eso tampoco ya se encuentra en un primer nivel, sino en un nivel más avanzado, en un segundo o tercer nivel de complejidad. Entonces, ese es el analizador de coagulación. Aquí se lee la trombina, la protrombina, los factores de coagulación, todo lo que tenga que ver con coagulación de sangre.
el microscopio. Este sí no puede faltar en ningún laboratorio clínico, ¿no? Es como el principal. Entonces, el microscopio es un instrumento óptico para ampliar las imágenes de objetos o ya sea bacterias tan pequeños que no se pueden visualizar a simple vista. Este tiene 3 lentes. Los microscopios tienen 3 lentes de aumento. Uno de 10, uno de 40 y uno de 100. ¿Sí? Dependiendo de lo que vayamos a observar, utilizamos para cada uno el objetivo que necesitemos. Para las muestras de orina se utiliza un objetivo de 40, por ejemplo. Mientras que para los frotis como el GRAN se utiliza un objetivo de 100, el microscopio. Y también existe el óptico, el electrónico. Ese ya no se encuentra en un laboratorio de primer nivel. El microscopio electrónico es un microscopio, digamos, como más avanzado para observar pantallas como inmunofluorescencia. Entonces ya podemos detectar por inmunofluorescencia un parásito o una bacteria. Pero este microscopio es más costoso y solo lo tienen los laboratorios de salud pública o del Instituto Nacional de Salud. Muy, muy costoso y muy complejo. Y esas lecturas ya no las hace cualquier laboratorio de primer nivel. Entonces, el microscopio. En el microscopio le hacemos lectura de todo. De GRAN, de frotis, de baciloscopias, de células sanguíneas, de parásitos, de bacterias, de todo. Este ya lo habíamos visto arriba, pero como un equipo más básico, ¿sí? El equipo para química sanguínea, el que está bajito es como un RA50, el que está en la parte inferior solo se encuentra en los laboratorios de baja complejidad. Y el que ven al fondo ya es uno que es ya de alta complejidad o un laboratorio especializado. Entonces ese equipito nos sirve para la lectura de toda la química sanguínea que hablamos antes. Hace la extracción, la centrifugación de una pequeña cantidad de sangre, debido a que esta se encuentra disuelta en diversos compuestos químicos, ahí se pueden detectar proteínas, hormonas, todo. Y ayuda a ver cómo se encuentra el estado de salud de las personas. Digamos que en estos equipos especializados ya se lee todo, proteínas, se hacen pruebas especializadas de factores ahí ya se puede inclusive complementar o completar, y hay unos que ya leen coagulación, química, inmunología en un solo equipo. Nos puede hacer lectura de todo. Entonces, dependiendo también la complejidad del laboratorio, pero entonces el equipo de atrás cuesta un dinero y el equipo pues básico cuesta menos, obviamente. Entonces, eso depende. Los laboratorios que decía José, que eran dependientes, independientes, generalmente los laboratorios independientes no tienen equipos tan costosos a menos de que sea un laboratorio macro como IDIME, Analizar, que son laboratorios macro. Pero los laboratorios pequeños pues a veces manejan equipos básicos para la lectura de lo que podamos, digamos que sea necesario, fundamental del paciente. ¿Listo? En cuanto al área de microbiología, ya son unos equipos también más avanzados. Y generalmente la microbiología no se hace en un laboratorio de primer nivel, sino de alta complejidad. El equipo o los equipos que se requieren en un laboratorio de microbiología son equipos, digamos, más costosos también y que requieren un personal más capacitado, porque ya tiene que hacer lecturas genéticas o lecturas más avanzadas, entonces ya el nivel de especialización del profesional es un poco mayor. Entonces estos son de alta complejidad. Generalmente los laboratorios de microbiología manejan una alta complejidad.
Bueno, entonces aquí podemos encontrar que hay la cámara de bioseguridad, una estufa para cultivo, un marcador de intervalos de tiempo, el mechero, eh, el regulador de, bueno, el mechero que puede o no tener regulador de llama, eso depende también, un soporte, una rejilla y bueno, hay otros implementos que también se pueden encontrar en microbiología. Entonces vamos a mirar así como la generalidad de estos equipos. Entonces, la campana de bioseguridad es una cabina de bioseguridad que se utiliza para muestras biológicas o ya tiene, digamos, alta seguridad. Ya se montan pruebas, pero ya tiene un flujo de aire la cámara y hay que tener unos implementos de seguridad más avanzados. Tiene que haber un recinto cerrado, el espacio tiene que estar ventilado. Ya que trabaja con flujos de aire para que no haya contaminación con agentes bacterianos o patógenos. Estos equipos se encuentran en el Instituto Nacional de Salud, en el Laboratorio de Salud Pública del Distrito. Entonces son equipos, digamos, donde se hacen muestras de bacterias que son altamente infecciosas y que no se pueden manipular en primeros niveles. Ahí es donde montan las muestras de COVID-19, ¿sí? Las que están validadas por el Instituto Nacional de Salud. Recuerden que las pruebas rápidas no son diagnósticas. Es como para mirar en qué momento de la enfermedad está el paciente, pero las pruebas rápidas aún no son diagnósticas. Y también se encuentra una estufa para cultivos. Esta estufa para cultivos también no se encuentra sino en un nivel de alta complejidad, ¿sí? Es digamos que es una estufa bacteriológica que se utiliza para hacer crecer las bacterias a una temperatura de 37 grados centígrados o mayor, para realizar cultivos de bacterias, de hongos y pues de diferentes microorganismos. Existen estufas especiales al vacío, ¿sí? Para que crezcan las bacterias anaerobias. Entonces, estas también son muy costosas y solo se realizan, solo se compran para laboratorios de alta complejidad y se realizan exámenes de alta complejidad. Entonces, esa es, digamos, una estufa bacteriológica. Este es algo elemental, que este marcador es como un relojito que nos permite verificar los tiempos para medir las pruebas. Por ejemplo, hay una prueba que requiere 5 minutos. Entonces yo pongo a contar 5 minutos y él se vuelve solito y timbra cuando pasan los 5 minutos. Entonces, si yo estoy montando una prueba y a la vez estoy montando otra cosa, en el laboratorio se hacen muchas pruebas a la vez, entonces digamos que tenemos un contador y él nos llama para decirnos ya, su prueba ya está lista o ya tienes que sacar eso del baño serológico o ya tienes que montar la otra prueba. Entonces, de estos relojitos, este es el más básico, este está en un primer nivel. Pero hay unos que ya son automatizados, que ya son unos relojes que nos muestran temperatura ambiente, nos muestran la hora, nos muestran todo. Tienen segunderos, minuteros, entonces, dependiendo del laboratorio, están los equipos. Este es de primer nivel, hay unos que son más avanzados que son de niveles superiores. El mechero. En microbiología el mechero es fundamental. ¿Por qué? Porque el mechero nos aísla de una contaminación. Siempre que montamos una muestra de microbiología, tenemos que tener un mechero entre la muestra y nosotros. Es decir, la muestra se monta a un lado y nosotros estamos al otro lado del mechero. ¿Eso qué hace? Nos permite, digamos, hacer como una barrera para que no nos contaminemos con las bacterias. Entonces la muestra se monta delante del mechero y nosotros estamos en la parte de atrás del mechero. Entonces,
Es un instrumento utilizado para los laboratorios científicos para calentar, esterilizar, pues hacer todo tipo de combustión de reactivos y digamos que es una herramienta súper importante en el laboratorio. También nos ayuda a esterilizar el asa. El asa es como la palita con la que tomamos la muestra. Esa asa se pasa por el calor y se esteriliza. O sea, nos mata las bacterias que no queremos en esa asa, porque la asa no la lavamos, sino que la esterilizamos ahí en el mechero, para que no se contamine esa asa con otra muestra. Entonces, digamos que el mechero es súper importante en el laboratorio de microbiología. Las láminas y laminillas. Estas laminitas son laminitas de vidrio que se llaman portaobjetos, y la que está en la parte superior, la pequeñita, que viene en esa cajita pequeñita, se llama cubreobjetos. La lámina portaobjetos es donde se montan las muestras frescas, ¿sí? O sea, por ejemplo, el coprocultivo, la orina, y en ellas podemos mirar en el microscopio si hay bacterias y parásitos. Entonces es como la laminita que se monta la muestra para hacer la lectura microscópica en el microscopio. Entonces esa es la lámina portaobjetos. Y se cubre con la laminita pequeña, que es la portaobjetos, se cubre para que entre la muestra y la lámina no, digamos que no se vaya a salir o regar de la placa, sino que nos deja la muestra ahí compacta y nos la sella, por decirlo así. Y en esa muestra se hace la lectura de fresco. El fresco quiere decir cuando colocamos una gota de coprológico o una gota de orina, la colocamos en esa laminita y la ponemos al microscopio. Ahí podemos ver las bacterias, los parásitos, la morfología de los parásitos. Si más adelante tienen una clase, podemos salir de la pandemia y podemos ir a clase de laboratorio, vamos a conocer toda esa parte de los parásitos y las bacterias y todos los microorganismos que podemos ver. Entonces, pues ahorita nos toca imaginárnoslo, pero la idea es que lo que tengan dudas, lo tratamos de hacer lo más visual que podamos para conocer cómo se monta una prueba. Listo. Eso es, bueno, eso es la parte de microbiología. El área para toma de las muestras ginecológicas. Eso ya es, digamos, es como un área de laboratorio donde se manipula los frotis uretrales, rectales, los frotis vaginales, se toman las muestras, digamos, ginecológicas. Ahí en esa área también se toman las muestras de garganta, de hongos en uñas, de hongos en piel, de hongos en cabeza, en cuello cabelludo. Toda esa parte, digamos, es la toma de muestra ginecológica, se hace todos esos tipos de muestras. Para esto también necesitamos, digamos que una lámpara, una mesa y otros instrumentos, ¿sí? Entonces, los vamos a mirar ahí a continuación. La lámpara es muy necesaria ya que necesitamos más luz para tomar estas muestras. Profe, qué pena, ¿será que la puedo volver un momentico? Sí. Gracias. Ya, profe, gracias. Listo. Las lámparas de haz de luz son, digamos, que las que se requieren para tomas ginecobstétricas, porque requerimos más luz porque tomamos una muestra interna, entonces la muestra tiene que ser significativa, tiene que ser una muestra que se pueda hacer lectura,
si no hacemos una buena muestra y una buena técnica, no vamos a poder tener una prueba con un resultado, digamos, correcto, ¿sí? Entonces, es importante tener una buena lámpara de luz para iluminar, digamos, esa parte interna de la toma de la muestra. La mesa de exploración ginecológica, pues esta es como una camilla, ¿sí? Pero tiene unas características especiales. Hay algunas partes de esta mesa que se pueden, digamos que mover, son movibles, para que el paciente quede en una posición donde sea más fácil la toma de la muestra. Generalmente estas camillas también las utilizan en ginecobstetricia para hacer tactos a las maternas, para atenciones hasta de partos. Entonces, hay unas más específicas, más especializadas, hay otras más básicas, dependiendo también del laboratorio. Esa es como una mesa de exploración ginecológica o una camilla, que a veces ¿no? la llamamos así. Digamos que hasta ahí, digamos que hoy revisamos las generalidades de las áreas que se puede encontrar en un laboratorio de básica, de mediana y de alta complejidad, qué muestras que se toman y qué exámenes se realizan, ¿sí? Vamos, esto es como lo básico de la parte de las áreas de laboratorio y de la complejidad de los laboratorios, ¿no? Hay una infinidad de laboratorios, eso sí hay miles, pero como los más específicos, los que se toman día a día, los que evalúan las funciones más elementales, son así como los que les mostré anteriormente. Ya hay unos exámenes muy especializados, pero pues son muy complejos, solo se hacen en los laboratorios de alta complejidad. Y ya es cuando un paciente tiene una patología determinada y ya le quieren confirmar otra cosa, ¿sí? O sea, no es para diagnóstico, sino ya es como para confirmar un cáncer, confirmar una patología más específica y más crónica. Entonces, digamos que hasta ahí llegamos con esta clase de hoy. ¿Cómo les pareció? ¿Preguntas? Hay muchos equipos más, ¿no? Eso existen muchas cosas, pero pues vamos a ver el día ya como para que ustedes se familiaricen y ya sepan cuando vean algo para qué sirve, más o menos. ¿Qué tal? Hoy los veo calladísimos. Ayer estaban hablando más. Hoy están más cansados. ¿Cierto? Sí, hoy está más callado, ¿cierto? ¿Cómo les pareció la clase? Alcen la mano, levanten la mano. Griten, desahóguense. ¿Nada? No, profe, pues estuvo súper interesante. Bueno, me alegro que les haya gustado. Entonces ya mañana empezamos con las tres compañeritas que van a exponer una partecita. No les digo que esta semana porque yo dentro de semana, pero el fin de semana les voy a mandar algunas lecturitas para que las hagan, para que se vayan familiarizando con el laboratorio. ¿Listo? Entonces, pues, chévere que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo. Mañana espero a las 3 niñas y nos vemos mañana. Sí, la clase de mañana es interesante por todo el tema de bioseguridad y todo lo que estamos viviendo, ¿no? Ya no podemos salir a la calle sin pensar en los virus y las bacterias, ¿cierto? Ese es un tema que nos tocó vivir en esta generación. Entonces, es importante que las bacterias y los virus son muy pequeños
pero pueden acabar con el planeta, ¿cierto? Entonces, el cuidado, la bioseguridad es súper importante, los elementos de protección personal, toda esa parte es súper importante en esta área de laboratorio clínico. ¿Listo? Sobre todo en nosotros como profesionales de la salud. Entonces los espero mañana. Cualquier cosa me escriben y estamos entonces en contacto. Cualquier cosa ya pudieron visualizar el correo, ¿cierto? ¿Sí? Listo. Entonces nos vemos mañana. Que descansen. Que tengan buena noche. Listo, profe, hasta mañana. Listo. Bueno, muchas gracias. Hasta mañana, profe. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana, profe. Profe, hasta mañana. ¿Cómo Mañana, te fue, Alejandra, de monitora? pues, profe, yo he sido la monitora en las otras clases siempre. Ah, bueno. Y pues como lo que pasa es que en la noche están los turnos, están los de la diurna y la nocturna, Ah, ok. están revueltos. ¿Eres Entonces, de la nocturna? de la diurna. Ah, Lo ok. que es Milagros, Karen, Sí. Dayana, eh, ¿cómo se llama ella? Se me olvidó. Juliana y yo somos las 5, no más, de la mañana. Ya el resto son de la noche. Entonces, pues yo siempre he sido como la monitora de nosotras 5. Ok. Ah, De listo. resto, y pues en la clase, en la anteriores 2 clases, yo era la monitora en una de las clases Ujú. y Natalia Avellaneda era de la otra materia. Entonces, pues, Ah, ahorita como estamos unificados, entonces pues tú estás haciendo como el sí, grupo de todos, como monitora del grupo de todos. sí, pues yo creo que como dice que supuestamente ya el 1 de julio abren las universidades y colegios. Pues sí, Entonces, esperemos pues, a ver cómo nos va, porque pues yo también trabajo a distancia, pero tengo que asistir a la oficina. Sí, entonces digamos que la parte de salud siempre está ahí. O sea, es muy difícil trabajar en la casa la parte de salud. ¿No? muchísimo. Entonces nosotros Bueno, salimos. Pero ven, yo te quería preguntar, Alejandra, ¿a ti te parece, tú quieres o es que no sé de pronto la ocupación o el tiempo que tengan, ustedes quieren hacer algún taller o realizar actividades en la casa? Yo casi no les dejo porque yo vivo a full. Y pues, pues, profe, pues al menos por ahí de raro en decir como un tallercito como listo. Entonces voy para a hacer hacer, los talleres para que ustedes hagan por lo menos uno a la semana. ¿Mm? sí, Lo entreguen la siguiente. O sea, la idea es que aprendan lo que yo les dije. O sea, yo no vine acá a calificarles para que reprueben, no, porque esa no es la idea. La idea es aprender. ¿Mm? Todo lo que se pueda aprender es lo que te va a servir para el futuro. Entonces, voy a mirar, sino que mis tiempos también, lo que yo te decía ayer, yo trabajo y estamos en auditorías y estamos al full. Pero voy a sacar un tiempito para hacer esas. De pronto esta semana no, pero desde las siguientes semanas empezamos a hacer talleres. ¿Mm? ok, vale, profe. Para Sí, que al ustedes, menos un taller claro, semanal, sí, claro, para que como para experimenten. ir aprendiendo algo. Pues nosotros como que todos nos gusta es como copiar, por eso a veces le decimos, profe, nos puede volver la diapositiva porque no la podamos copy. Pero entonces sí, un taller, por ejemplo, en las otras materias hacían a veces de un taller o la profesora de urgencias que nos enseñó la clase pasada, que era en manejo de urgencias, Sí, había una página que se llama Kahoot, entonces es como un quiz, pero entonces en forma de juego. ok. Entonces ella hacía las preguntas ahí, entonces con un código ingresamos ahí a la página por internet y hacíamos el quiz. Listo. Y es chévere, o sea, hacíamos esas actividades y así como que nos recordamos, o sea, como que ya faltando como 40 minutos para terminarse la clase, entonces la profesora decía que abriéramos la página y ella ya tenía listo y nos hacía el quiz así y ahí aparecía y ya. O Ah, listo. sea, y así ya sabes, actividades y así.
Sí, es buena una actividad para reforzar todos esos conocimientos, porque hay muchas Sí, cosas. porque es que lo que pasa es que a veces como que de pronto solo así de ver diapositivas y escribir, como que también uno se aburre, porque Sí, la profesora es más anterior dinámico. era así, era solo escriba y escriba, entonces nosotros dijimos, no, profe, es que realmente como que solo escribir y ver y diapositivas y no hacer nada, Mm. porque ella tampoco hacía ni talleres ni No, y nada, es que el solo laboratorio también es de como, hacer, sí, el laboratorio es de hacer porque el laboratorio tú aprendes observando cómo se hacen las cosas, ¿sí? Entonces voy a mirar, o de pronto les coloco un videito para que lo miremos entre todos cómo se hace un montaje, sí, o, así videos y, sí, no, ok, profe, listo, Alejandra, ya lo voy a tener vale, allí profe, y lo revisamos en entonces. listo, profe. Bueno, entonces nos vemos Bueno, mañana, bueno, bueno, pasa buena noche, chao, profe. pendiente, que vaya bien.